Buenos días, tardes o cuando sea que estén escuchando esto. Mi nombre es Martín Fernández, les doy la bienvenida a esta primera entrega del podcast de Izquierda Web, el portal que hacemos desde la Argentina para la corriente internacional Socialismo o Barbarie, para discutir, para analizar el panorama mundial y latinoamericano desde la perspectiva de los trabajadores, las mujeres y la juventud, buscando un poco herramientas para conocer y transformar la realidad que atravesamos. En principio está marcado obviamente por la situación de la pandemia, las diversas formas de cuarentena, y bueno, en ese marco vamos a estar analizando la situación en Latinoamérica a partir de los casos de Argentina, de Ecuador y de Colombia. Vamos a estar hablando con Diana San Miguel, ella es historiadora colombiana, fue estudiante de la maestría en Historia y Memoria de la Universidad Nacional de La Plata acá en Argentina y es coautora de diversos libros, ponencias y artículos sobre memoria y conflicto en Colombia. Es actualmente docente universitaria en investigación social. Estamos también con Marilyn Santamaría, ella es militante feminista de la corriente de socialismo barbarie, desde origen ecuatoriano, y trabaja en educación pública en París, y viene de cofundar allí una agrupación sindical, se llama Bis Collègue en Collègue, disculpen mi francés. Y por último tenemos a Eric Eltano Simonetti, que es militante del Nuevo Más, acá en Argentina, es docente de historia y dirigente de la lista gris Carlos Fuentealba en La Plata. Ellos son los invitados, a los que les agradezco infinitamente por haberse sumado a este primer experimento podcastiano que arrancamos ahora desde el portal Izquierda Web. Y bueno, vamos a estar hablando, como les comenté, de las situaciones que están atravesando en estos tres países, Colombia, Ecuador y Argentina, en cuanto a cuestiones como la situación política previa a la pandemia, cómo afecta esa pandemia, las diversas situaciones de luchas, de ajustes, de peleas por reivindicaciones que se venían dando previo a esa coyuntura, los sistemas de salud y cómo encuentra esta situación dicho sistema de salud, y por último la situación de los trabajadores y las distintas experiencias de organización y resistencia en dichos países, y más cosas que esperamos que surjan en este diálogo, que apostamos a que dé sus frutos, que además refleja cosas que no se ven en todos los medios de comunicación, y bueno, que nos lleve a nuevas preguntas y a nuevas respuestas. En principio vamos a arrancar con Diana, que está en Colombia y tiene un montón de cosas que contarnos. Diana. Gracias primero a ustedes por abrir el espacio y por invitarme a ser parte. Bueno, nada, ustedes recordarán que para finales del año pasado, hacia noviembre, exactamente el 21 de noviembre, tuvo lugar el Gran Paro Nacional en Colombia, que se había venido preparando durante algunos meses. El paro, por supuesto, que desbordó las expectativas, no solamente de las centrales obreras que lo convocaron, sino creo que de la sociedad en general, porque, bueno, fue además de multitudinario, una movilización que se extendió a través de los días y con el tiempo a través de las semanas. Así que además de que se extendió en tiempo, fue bastante masiva y quizá mucho más convulsionada de lo que todos esperábamos. Así fue como se terminó el año pasado en Colombia, en medio de movilizaciones, más que paro, porque bueno, ahí hay una cuestión y es que realmente pues nunca se pudo realmente paralizar el aparato productivo del país por una serie de condiciones que ya podríamos intentar revisar, pero sí de movilización, diríamos más exactamente, ¿no? De gente volcada a las calles en manifestaciones. Se organizó un Comité Nacional de Paro que el año pasado tuvo hacia diciembre su primer encuentro y en enero de este año, hacia el 20 y algo de enero, su segundo encuentro nacional. Es decir, todas las organizaciones, creo que eran más de 80 organizaciones sociales, de mujeres, de campesinos, de trabajadores, de población afro, indígena, se reunieron en Bogotá con el objetivo pues de armar la agenda de movilización para este año. La primera gran movilización se tenía pensada para el mes de marzo, creo que el 26 de marzo, y seguidamente unas movilizaciones en abril acompañadas pues de jornadas de trabajo local. Se habían armado comités locales de paro a nivel provincial, aquí se dicen pues los departamentos a nivel departamental, pero con el tema evidentemente de la pandemia y de la cuarentena que arranca en Colombia con carácter obligatorio el 25 de marzo, bueno, se suspenden todas estas actividades programadas y las actividades propias de los comités locales y nacionales de paro. Entonces, el panorama que tenemos en este momento es que, bueno, los sindicatos y las organizaciones sociales están volcadas a hacer un poco de contención a la enorme crisis humanitaria que significa
esta cuarentena. Colombia tiene casi la mitad de su población en economía informal, es decir, casi que, digamos, no son personas con contratos laborales, son personas que casi que viven del diario. Y los que tienen contratos laborales, bueno, se están sucediendo despidos masivos, violación de todos los derechos laborales, y en este momento casi que el esfuerzo se está volcando para allá, y bueno, a acciones más de solidaridad, de contención de la crisis social y humanitaria, y el tema del paro y el tema de las movilizaciones de la agenda nacional del paro están pausadas, digamos, están detenidas en este momento. Ese es el panorama en cuanto a eso, ¿no? De cómo terminamos el año pasado, que obviamente con el avance del mes de diciembre, el final de año, se fue agotando el tema de las movilizaciones y se tenía pensado que para este año hubiera, digamos, un repunte de nuevo, se retomaran energías, pero bueno, con todo esto es difícil y es una de las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Pero sobre todo, ¿cómo nos movilizamos en medio de una pandemia y en medio de una cuarentena, que es lo que estamos viviendo en estos países, ¿no? Digamos, parecía que cuando es más urgente movilizarnos y adelantar acciones de protesta y de organización social, estamos menos posibilitados para hacerlo. Claro, muy interesante lo que decís. Además, yo había visto Colombia ya de por sí tenía un índice muy alto de desocupación. Efectivamente, acá en Argentina incluso, que hay comunidad colombiana, bueno, se seguía con cierta expectativa, o se venía siguiendo con cierta expectativa, todas las medidas que venía viendo, o sea, realmente era un elemento muy novedoso y digamos, muy entusiasmador. Eh, pero además, hoy estaba viendo, por ejemplo, todo lo que son, bueno, las cifras de asesinatos a dirigentes sociales y activistas en lo que va del año, que van entre 36 y 60, porque, bueno, hay, bueno, la información tampoco es tan fácil de, como de Sí, confirmar en un sentido. Estaba leyendo unas cosas, digamos, terribles sobre asesinatos, la enorme mayoría con armas largas, o sea, grupo comando. No sé si podés contar un poco de eso, que parece, no sé, tampoco, digamos, hace parte también del panorama contradictorio. No sé qué podés reflejar de esa situación. sí, sí, lo cierto es que la cifra que yo tengo es que en lo corrido del 2020 van 72 líderes sociales Wow. asesinados. Lo que tú dices de que es difícil el tema de las cifras, pues claro, cada organización tiene cifras distintas porque no es fácil casi que poder canalizar y tener como un control de la forma como ocurren estos asesinatos, ¿no? Que son asesinatos selectivos, que son asesinatos muchas veces en lugares muy aislados, porque estamos hablando de líderes campesinos, de líderes indígenas en comunidades supremamente apartadas. Pero lo cierto es que, bueno, desde el 2016 que se empieza a registrar este asesinato sistemático de líderes sociales, no se detienen, por el contrario. Estaba leyendo hace poco que en los 100 primeros días del gobierno de Duque hubo 132 asesinatos de líderes sociales, o sea, más de uno por día. Y ante la pandemia y la cuarentena, por supuesto que no se han detenido los asesinatos. Por el contrario, pareciera ser que la pandemia y las medidas de aislamiento ponen en mayor riesgo a los líderes porque muchos de ellos ya están amenazados, vienen siendo hostigados y la imposibilidad de moverse, digamos, de cambiar de residencia, pues los pone como un blanco más fácil para sus victimarios, ¿no? Y lo que tú dices es bastante cierto, no son acciones, digamos, que puedan pasar tan desapercibidas porque muchas son cometidas por grupos organizados, digamos, por grupos armados organizados, con porte de armas largas, pero además, digamos, uno podría creer que en medio de una cuarentena donde hay militarización del país, pues fácilmente se podría capturar a un grupo de hombres armados que acaban de asesinar a un líder en una comunidad. Y lo cierto es que eso no ocurre. Es decir, los asesinatos siguen quedando en impunidad, estos grupos se mueven con bastante facilidad y tranquilidad en los territorios y estas personas están bajo ataque y bajo amenaza.
Otro sector que no se cuentan dentro del grupo de líderes sociales, pero que también están bajo ataque, son los excombatientes de las FARC que se acogieron al proceso de paz de La Habana, se desmovilizaron, hacen parte de las estructuras post-desmovilización. Creo que van casi 200 excombatientes asesinados. Eh, Varios de ellos durante esta cuarentena, ellos también están siendo asesinados. Entonces, eh, a todo eso se suma este panorama bastante oscuro. Evidentemente, compañeras y compañeros, estos asesinatos tienen un claro carácter político. En el gobierno de Colombia se ha intentado decir de que son, desde la muy lamentable expresión, líos de faldas, que es como se le pretende llamar a problemas, no sé, de celos o personales, eh, hasta tratar de inmiscuirlos en ajustes del narcotráfico. Lo cierto es que si uno rastrea las características de estas personas, casi todos ellos son luchadores sociales, detrás, por ejemplo, de procesos de reclamo de tierras o de defensa de tierras o de defensa del medio ambiente, de páramos, de bosques, que están, por ejemplo, oponiéndose a proyectos de megaminería, que están en zonas, digamos, de control estratégico para el paramilitarismo, corredores estratégicos del narcotráfico, algunos líderes estudiantiles, muchísimos líderes campesinos e indígenas. De hecho, las zonas donde más se presentan esos asesinatos son Nariño, Cauca. Entonces, uno puede identificar claramente, digamos, hacia dónde está dirigiéndose esta ofensiva, y es hacia la población que está oponiendo resistencia, pues, al avance de los proyectos económicos que están acompañados por el gobierno, del cual muchas veces es el abanderado, ¿no? Claro, terrible, lío de falda, terrible. Sí. Bueno, ahora después te voy a preguntar por un poco para profundizar esas experiencias de organización. Eh, Ahora querría preguntarle a Marilyn un poco cómo ve la situación en Ecuador, qué está pasando, que bueno, estos días también trascendió mucho por el estallido en Guayaquil, de la pandemia y bueno, un poco de la crisis del sistema de salud. Bueno, quería ver qué qué podías decirnos, Marilyn. Hola Martín, compañeros, muchas gracias. Bien contenta por la iniciativa de estar aquí con ustedes. Así como bien dices, pues Martín, es efectivamente la situación del Ecuador ha sido, digamos, la primera plana en los diarios del mundo, y también, digamos, en redes sociales se ha puesto nuevamente, digamos, en primer plano toda esta situación terrible que está sucediendo en Ecuador. Para situar un poquito a los compañeros, el Ecuador es un país, digamos, que tiene una población bastante numerosa, digamos, para la cantidad de territorio. Estamos hablando de un país aproximadamente del tamaño de Uruguay, digamos, con 17 millones de habitantes, ¿no? Está dividido en estas 4 regiones, que digamos tiene el costa, la sierra, el oriente y una región más insular, en donde digamos concentra la población más digamos, en la región costa y sierra, notablemente en Guayaquil. Hay una tasa de desempleo por ahora en Ecuador de aproximadamente el 4,6%, en donde también tenemos un gran porcentaje de esta población, más del 50%, que son trabajadores informales. Digamos que estas son características mucho de las sociedades y de las economías precarias latinoamericanas, ¿no? Para ir un poquito hacia atrás y entender de qué viene la situación en Ecuador, pues nosotros en los años 2000 igualmente tuvimos nuestros episodios con la llegada de la dolarización. Hubo el episodio del corralito bancario, digamos también nuestro presidente de la época, Lucio Gutiérrez, salió en helicóptero completamente rechazado por la población. Una gran población ecuatoriana pues tuvo que emigrar a España porque se encontró, digamos, en unas dificultades económicas muy duras, y tras esto, digamos, llega la etapa más progresista con el Correato, ¿no? Que llega en el 2008 aproximadamente, y digamos que el Ecuador tiene todo
una matriz económica muy basada en la agroindustria, bueno, en el sector agrícola, perdón. Y la idea es que a través de este nuevo progresismo, pues la idea es cambiar de matriz económica y bascularla más hacia del sector primario hacia el sector petrolero, hacia la industria siderúrgica y la minería también en cielo abierto, con lo cual, digamos, empiezan a haber choques también ya en el segundo periodo del correísmo, empiezan a haber choques también, digamos, como precisamente contaba Diana, lo que sucede en Colombia con los líderes indígenas, hay mucho desplazamiento de las comunidades que viven en la región más amazónica, y se enfrentan a un autoritarismo y una represión muy dura del gobierno de Correa, generando, digamos, una cierta oposición por izquierda hacia el correísmo, pero digamos con bastantes tintes ecológicos digamos con esta perspectiva de resguardar los recursos naturales, ¿no? Bueno, y últimamente, digamos, en las últimas elecciones que tuvimos en el 2017, se abre una nueva etapa, digamos, en el desarrollo de la situación política, de lo que va pasando en el Ecuador, ya que se presenta el gobierno a la orden de la continuidad de este progresismo correísta con la figura de Lenín Moreno, que seguramente ya conocen ustedes bien. Y bueno, esta figura de Lenín Moreno prefigura una traición política al correísmo, y esto es un hecho pues que agrava y que profundiza mucho la crisis al interior de ese partido oficialista, que es Alianza País, el cual se divide, digamos, en dos bandos y genera también una polarización, digamos, a nivel social entre partidarios de Correa y partidarios digamos, de Lenín Moreno. Las medidas que comienza a tomar Moreno, pues bueno, no son tan diferentes más o menos de la línea de lo que venía aplicando quizás el macrismo tras el kirchnerismo en Argentina, por ejemplo. Adquiere repentinamente un cambio, digamos, del carácter progresista del cual se venía hacia un gobierno más de derecha, con recortes en el sector público, el empleo informal obviamente aumenta, hay digamos, también una expoliación de todos los servicios básicos, el acceso a la educación, a la salud, el recrudecimiento de todas esas relaciones de dependencia con los organismos extranjeros, notablemente pues el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digamos que durante el correísmo el país se endeudaba probablemente más con China, y que a partir de esta época digamos que cambiamos de patrón, por así decirlo. También hay un evento, digamos, que hace estallar esta crisis, seguramente que estuvieron al corriente, en octubre del año pasado. Esta propuesta del alza del precio de los combustibles pues hace estallar esta crisis económica y de representación política, evidentemente, volcando a cientos de trabajadores pues a las calles, a los centros del poder, en la capital, en Quito, en una clara demanda de la dimisión del presidente Moreno. Entonces, son partícipes de este fenómeno las organizaciones sindicales, estudiantiles, trabajadores, pero en su mayoría también indígenas del sector, digamos, de la Sierra Central. El gobierno, obviamente asustado ante toda esta situación, traslada la sede a Guayaquil a protegerse con la burguesía portuaria del Partido Social Cristiano, y la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, que cubre sus espaldas, incluso hasta hoy. Pero la burocracia del movimiento indígena, a los 15 días de este proceso de lucha, capitulan en un diálogo con el gobierno, y efectivamente pues dan lugar a una derrota terrible de la cual el pueblo ecuatoriano pues le cuesta retomar, digamos, un poco de fuerza sobre sus organizaciones para enfrentar al gobierno. Evidentemente, después de esta crisis, sucede que las organizaciones sociales se ven realmente abatidas y desmoralizadas, con lo cual el gobierno, por el contrario, se encuentra envalentonado, comienza a invertir y a pasar muchísimo dinero, digamos, para la compra de armas y para fortalecer el brazo represivo del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía.
¿no? Y claro, obviamente esto refuerza la posición del gobierno de mano dura, ¿no? Cosa que evidentemente ante la actual coyuntura, pues de una expansión de esta pandemia capitalista que vivimos con el COVID-19, pues la gestión de esta crisis en el país es realmente catastrófica. Es notable, digamos, en la provincia del Guayas, en la costa, la cifra de infectados oscila cerca de los 5.000 infectados. El 68% de estas personas infectadas se encuentran en Guayaquil. Las medidas del gobierno, digamos que se hicieron esperar. En las primeras semanas se le criticó mucho al gobierno de ausencia, ¿no? de abandono de cargo, incluso porque en los primeros días de que esta crisis estaba sucediendo, digamos, no hubieron medidas de información a la población, no se les informó de los gestos que pueden aplicar para prevenir la contaminación del virus. Se continuaron efectuando los encuentros deportivos, conciertos y encuentros culturales. Digamos, el gobierno no tomó las medidas preventivas necesarias y obviamente pues se encuentra en una coyuntura en la que no puede hacer cara, digamos, a esta crisis, a esta emergencia sanitaria, en el cuadro de unas condiciones donde los servicios públicos no están dotados para poder dar la ayuda que necesita la población. Es un poco el panorama digamos, de lo que sucede en Ecuador con estas cuestiones, digamos, más alrededor de la cuestión del COVID. Ya decía yo que precisamente como hay mucha población que vive en España, al parecer el primer caso, el caso cero que se da en Ecuador, que es el 29 de febrero de este año, del 2020, pues efectivamente lo trae una mujer guayaquileña que viene a visitar a su familia en la ciudad de Guayaquil y que viene a expandir un poco la contaminación alrededor de todos estos barrios populares, y hoy en día estamos viviendo, pues, dando lugar a esta situación catastrófica en la que se ven muchos cadáveres en plena calle, los cuerpos de las personas se quedan esperando a ser retirados entre 4 y 5 días. Es una situación desesperante y que también pone, digamos, a la población en una situación muy, muy difícil, material y psicológicamente, digamos, para enfrentar todo lo que está pasando ahora con toda esta cuestión del COVID-19. Claro, o sea, y en ese marco, efectivamente, yo tuve la oportunidad de estar en Ecuador este enero Ujú. y si bien había por todos lados, por ejemplo, grafitis contra Lenín Moreno y contra sus medidas, eso era muy generalizado, había una especie de como extraña calma, o sea, en este momento no estaría viendo, no sé si vos tenés contacto con gente de allá, por ejemplo, no estaría viendo, digamos, expresiones de descontento o de organización particulares frente al tratamiento que el gobierno viene haciendo de la pandemia, por ejemplo. Totalmente, el gobierno se encuentra bastante deslegitimado por parte de la población, su imagen ha caído notablemente, las personas, la población, digamos que también siente un rechazo bastante grande con todo el tema de la gestión de la crisis, pero que es un descontento que ya venía, eh, digamos, de todos los recortes y de todas las políticas de austeridad que venía aplicando. Hoy en día incluso, digamos, ya el discurso de Lenín Moreno sobre el que se reposa, digamos, que la responsabilidad de todos los males del país son culpa del correísmo, también ya es un discurso que se ha desgastado bastante, con lo cual, bueno, es víctima de muchas burlas y memes a nivel de redes sociales. Hubieron unos dos intentos, digamos, de relanzar la movilización popular, pero digamos que no tuvieron demasiada incidencia real sobre la población, así como tampoco las organizaciones incipientes, espontáneas, de a nivel local, que estaban teniendo
los pobladores de las ciudades más importantes, sobre todo en Quito y en Guayaquil. Entonces, no se ha podido, digamos, el movimiento rearmar todavía como para poder llevar a cabo una contraofensiva para defendernos de las políticas pues, que está efectuando Moreno. En ese sentido, un poco acá en Argentina, está empezando a despuntar algunos procesos. Ayer, bueno, una represión en un frigorífico en Quilmes que realmente trascendió un montón, y viene habiendo una serie de experiencias, por ejemplo, entre los trabajadores de las cadenas de comidas rápidas, etcétera. No sé, Tano, si puedes contarnos un poco cómo es también la experiencia docente en este proceso de crisis y un poco cómo es la situación de los trabajadores acá en Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes y noches, compañeras, Diana, Marilyn, Martín, ¿cómo están? Acá de Argentina ya venimos desde hace 22 días transitando una cuarentena de carácter obligatorio, donde está habiendo podríamos decir, un acatamiento muy masivo por parte de la población, y la cuarentena impacta de una manera muy desigual sobre los distintos sectores sociales, ¿no? No es lo mismo los empresarios, los sectores más ricos, de clase media alta, que pueden hacer la cuarentena en su casa con buenas condiciones habitacionales, con una cantidad de ingresos importantes, no tienen ningún problema social para eso, que los millones de trabajadores pobres que viven en Argentina, en los centros urbanos, y que no tienen trabajo. Pensemos que en Argentina hay un 30-35% de pobreza, y hay aproximadamente un 40% de trabajadores que están en negro y que están siendo despedidos de los lugares de trabajo, o directamente que no tienen trabajo porque viven del trabajo del día a día. Por ejemplo, a los trabajadores de la construcción les pagan por semana, en la mayoría de los casos, y ahora está toda parada la construcción y no pueden trabajar. Entonces está habiendo un incremento enorme de la pobreza todos los días porque los trabajadores no tienen para poder subsistir, ¿no? En ese marco, el proceso de la desigual, ¿no? Un poco lo que comentaban también ustedes de Ecuador y de Colombia, que es un poco la radiografía de cómo empieza a impactar la pandemia y los efectos de la cuarentena sobre América Latina, que evidentemente va a ser muy desigual. Todavía estamos en un inicio, ¿no? del proceso, pero evidentemente va a ser muy desigual en lo que hace a la cuestión social, que al impacto que tuvo en Europa, ¿no? Y eso todavía se empieza a ver, pero no en su desarrollo total. Acá, por ejemplo, lo que comentaba Martín ayer, que en zona sur de la provincia de Buenos Aires, en el distrito de Quilmes, un frigorífico, Penta se llama, despidió trabajadores, cerró la planta, el frigorífico, los trabajadores llegaron, se encontraron con un candado y tuvieron que hacer una asamblea ahí en el medio de una situación donde el gobierno, por la cuarentena, no permite la aglomeración de gente. Tuvieron que hacer una cuarentena, hicieron una protesta frente al frigorífico, y el gobierno, que la semana pasada había decretado una ley que prohibía los despidos, en lugar de aplicar la ley a favor de los trabajadores, los reprimió en la puerta, con la policía, en la puerta de la fábrica, del frigorífico. De alguna manera poniéndose del lado del empresario y en contra de los trabajadores. Esto fue todo un escándalo nacional en el día de ayer, porque habiendo una ley que prohíbe los despidos para cuidar la fuente de trabajo, porque imaginémonos que quedarse en la casa para hacer la cuarentena es imposible si no tenés para comer. Entonces, fue un escándalo, y bueno, los compañeros nuestros del Nuevo MAS, de Zona Sur, están ahí acompañando a los trabajadores ya hace varios días de este reclamo, y vienen planteando la necesidad de que, para poder garantizar lo que nosotros llamamos acá en Argentina, desde el Nuevo MAS, una cuarentena solidaria, en el sentido de que tienen que poder garantizarse las condiciones sociales para poder hacer la cuarentena, pero para eso los trabajadores no les queda otra que organizarse, que hacer asamblea, y los sindicatos nosotros vemos que tienen un papel que cumplir, porque acá las dos centrales sindicales nacionales, la CGT y la CTA, son
amigas totales del gobierno y de las patronales. Entonces hay un problema porque las patronales hoy están despidiendo gente, impidiéndoles poder hacer la cuarentena de una manera en condiciones. Entonces los sindicatos tienen un papel que cumplir, pero no expresamente el que están cumpliendo ahora. Por eso es muy importante comprender que la dinámica de la pandemia y la cuarentena está pegando muy fuerte y catapultando una crisis económica y social que en Argentina ya estaba incubada durante años, pero se potenció muchísimo en el último tiempo. Así que por esa razón, de como la crisis social, la pobreza, la desocupación es muy grande, nosotros estamos impulsando, junto con muchos sectores, en particular desde las escuelas, desde la docencia, estamos impulsando la solidaridad, la distribución de alimentos para las familias de nuestros alumnos que no tienen para comer directamente. Ayer a la mañana en una escuela acá en la ciudad de La Plata, estuvimos repartiendo alimentos y charlando con la familia de nuestros alumnos, que la mayoría no tenía trabajo directamente. No es que fueron despedidos, sino que no tenían, porque uno era de la construcción, la otra era peluquera, la otra limpiaba casas, otra hacía changas, o sea, un trabajo diario, y ahora no tenían. Así que la intervención de los sindicatos, tanto para reclamar por situaciones de despido, como para organizar la solidaridad que vemos en muchas partes del mundo, nos parece muy importante. En muchos lugares se está discutiendo que al trastocar un poco cierta cotidianidad, cierto desarrollo normal de la reproducción del sistema, también impulsa toda una serie de debates y de incertidumbres sobre, al fin y al cabo, cómo se va a resolver la crisis, cómo va a seguir funcionando el sistema capitalista. Tal vez un debate más general, pero bueno, efectivamente, tanto este podcast, digamos, como en general, la intervención de las organizaciones políticas, de las organizaciones sindicales, son muy importantes porque en realidad, claro, o sea, la lucha de clases sigue, el capitalismo sigue y hay discusiones a un montón de niveles sobre cómo va a funcionar esto, cómo afecta cotidianamente a los trabajadores y cómo tiene que funcionar la sociedad, digamos, cómo va a seguir funcionando el sistema capitalista, y hay un montón de elementos que se ponen en cuestión, y en ese sentido la solidaridad desde abajo, ¿no? La organización, digamos, la pelea por la intervención y por la resolución de la crisis y de las distintas necesidades en un sentido de los intereses de los trabajadores, las mujeres, la juventud en general, los oprimidos. Bueno, se revela como una construcción también que día a día, digamos, tiene novedades, que no se pausa en un sentido. Sí, yo quería decir ahí algunas cosas para cerrar el tema de Colombia. Creo que algunas cosas que quedaron pendientes y con la intervención de la compañera y del compañero creo que me llegaron a la mente, y es la crisis de legitimidad al menos del gobierno de turno, si bien no se puede hablar del Estado en sí como institución, pero sí al menos del gobierno, que era lo que había un poco sacado a la luz las protestas del año pasado, con la figura de Duque, que es una figura bastante débil en cuanto a liderazgo, es decir, que todo lo que se entiende es que él es en realidad, bueno, un representante de los intereses de un poder detrás que está evidentemente liderado por Uribe. Y bueno, esta figura bastante debilitada que presentaba para finales del año pasado uno de los índices históricos más bajos de popularidad de un presidente, viene como a robustecerse en medio de la pandemia, con medidas bastante flácidas de contención social. Pero esto obviamente pues potenciado por los medios de comunicación, que intentan también desdibujar el carácter de clase que está teniendo la cuarentena y que los compañeros ya señalaron, a través pues, de estas falsas banderas de unidad, de concordia, y llamando a la caridad y a la solidaridad,
es frecuente ver a los políticos, empresarios, personajes de la farándula desde sus mansiones llamando a quedarse en casa, mientras lo que sabemos es que la inmensa mayoría de la población la está pasando verdaderamente mal. Estamos hablando de hambre, estamos hablando de miseria, estamos hablando de abandono y de desesperación. Entonces, creo que eso es interesante que lo tengamos en cuenta, porque lo que nos vienen a vender en este momento es un discurso pues de concordia nacional, que como sabemos en términos reales no es así. Creo que esta crisis ha sacado a flote, digamos, contradicciones del capitalismo que siempre han existido, pero que quizá antes no eran tan evidentes, como por ejemplo lo que hemos coincidido los tres, que es la cantidad de población que está viviendo de economía informal, es decir, que ni siquiera tiene una vinculación laboral a una empresa, a una fábrica. Y sobre eso quería yo decir algo, y es que justamente yo les mencionaba en la primera parte que no hubo un paro como tal, es decir, no se paralizó la industria o el aparato productivo nacional, porque es bien sabido que Colombia, aparte que no tiene un, digamos, un aparato industrial fuerte, su fuerte no es la industria, la poca industria que tiene uno de los índices de sindicalización más bajos del mundo. Eso obedece, por supuesto, entre otros factores, a la terrible represión y criminalización y exterminio del movimiento sindical en Colombia. Esto significa... ¿sí? Una sola pregunta, Diana, como en ese mismo tenor. ¿Hubo alguna medida del gobierno en relación a los trabajadores en general, informal, formal, etcétera? Como alguna cosa de subsidio, alquiler, qué sé yo, alguna cosa? O sea, ¿el Sí, gobierno tuvo que hacer alguna política cosmética de algún tipo? Sí, las medidas de contención en este momento son subsidios. Ahora, ha habido encontronazos, digamos, con gobiernos locales. El más famoso, digamos, es con la alcaldesa de Bogotá, con Claudia López. Ella ha tratado de adelantar medidas que no han estado en concordancia con el gobierno nacional, y ha habido choques con poderes locales. Pero, digamos, las medidas han sido más en el sentido de subsidios, algunas ayudas, digamos, como mercados. El gobierno se basa en el sistema de base de datos que tiene con el programa de Familias en Acción, por ejemplo, ¿no? Sistemas de subsidios a la población más empobrecida del país, y aparentemente a ellos es a los que les está haciendo llegar, ya dije, mercados o algún tipo de alivios financieros a través de subsidios en efectivo. Sobre eso justamente salió hace unos días a la luz un tremendo escándalo, y es que el gobierno había habilitado una plataforma virtual para que la gente con su número de cédula, su número de identificación, pudiera saber si es o no beneficiario de esas ayudas. Y lo que se encontró fue que el programa era un fraude absoluto. La gente, por ejemplo, ponía el número de cédula de su abuelo muerto y aparecía otro nombre, otra persona en otro lugar. Incluso la gente ponía nombres aleatorios, por ejemplo, XXXYYZ, y parecía que era una persona beneficiaria. Es decir, se descubre a través del mismo gobierno, con su misma plataforma, que estaba absolutamente pues, viciada este sistema de ayudas. De hecho, se han denunciado en los últimos días sobrecostos en las contrataciones con las empresas que se contratan para hacer estos suministros de mercados y de ayudas, unos sobrecostos impresionantes. Es decir, incluso en estos momentos, está siendo bastante evidente la corrupción, y no ha cesado de ninguna manera. Pero al tema de la organización, que el compañero lo mencionaba ahorita para el caso de Argentina, y con el problema de la organización sindical que tenemos en Colombia, de la precariedad de la organización sindical, bueno, ahí evidentemente lo que sucede es el protagonismo de otro tipo de organizaciones sociales. Las organizaciones estudiantiles históricamente en Colombia han tenido un gran protagonismo, una gran movilización, al igual que las organizaciones campesinas y las organizaciones indígenas, que me parece que también quisiera traerlo a la luz en este momento, ¿no? Y finalmente, por el tema de la imposibilidad de este gobierno de incluso atreverse a mencionar algunas medidas que pongan que alteren en algo el funcionamiento del capitalismo. Y estoy hablando de medidas contra el empresariado, que por ejemplo le obligue
a desistir del despido masivo de empleados, de trabajadores. Por ejemplo, se propuso que se obligara a los bancos a cesar el cobro de hipotecas, de créditos, y realmente en ninguno de estos sectores ha habido un alivio o una medida efectiva, ni de parte del empresariado, ni del sector financiero, ni por supuesto medidas de presión de parte del gobierno nacional. Un ejemplo muy sencillo que me causa cuidado: aquí en mi ciudad, yo estoy en Bucaramanga, hay una clínica con toda la, pues digamos, con toda la infraestructura que estuvo en funcionamiento hasta hace un par de años, pero fue liquidada porque la empresa que la tenía a cargo, recuerden que el sistema de salud es totalmente privatizado, la empresa que la tenía a cargo, bueno, de un escándalo de corrupción, la empresa, digamos, fue liquidada y la clínica clausurada, pero con toda la infraestructura y toda la, digamos, toda la indumentaria adentro de la clínica. En este momento en Bucaramanga se están habilitando centros de convenciones, hoteles, para atender la emergencia en caso de que el número de infectados desborde la capacidad hospitalaria, y nadie piensa desde los organismos de poder en abrir la clínica. Es decir, se piensa en primer momento habilitar un centro de convenciones que en habilitar una clínica que tiene todo en rigor para funcionar, pero que está en manos de privados. Entonces, creo que ha sido, pues como era de esperarse, bastante tímido el gobierno a la hora de afectar intereses privados de empresarios o bueno, de banqueros, etcétera. Me parece que eso quería traerlo a la luz porque es algo importante. Y sobre el tema que tú mencionabas, ya para terminar, yo pienso que evidentemente, bueno, nos encontramos ante una crisis del capitalismo. Como tú dices, hay un montón de gente pensándose en este momento en el mundo, no solamente las causas y las posibles medidas para contener la crisis, sino pensándose lo que viene después, ¿no? Pensándose cuál será el mundo que nos espere después de esta pandemia. Y creo que aunque muchos coinciden en cuestionar el paradigma de crecimiento, en cuestionar el desbordado consumismo que pues ha repercutido en el deterioro del medio ambiente y en esta crisis humanitaria desbordada que se vive en el mundo, creo que hay poco, digamos que se hace poco énfasis en, bueno, ¿qué podemos esperar después, no? ¿Cuáles son las alternativas de organización social que tenemos después de la pandemia? Digamos, se cuestiona el modelo, se cuestiona, incluso algunos no hablan de capitalismo, pero hablan del modelo neoliberal, y por supuesto que coinciden en decir que estamos viviendo los efectos de 40 años de neoliberalismo que ha desmontado los aparatos de protección social, de salud, de educación, de trabajo en la mayoría de los países, pero no atinan a describir exactamente cuál sería el modelo o el sistema que podría entrar a funcionar, y casi que terminan apostándole a modelos de capitalismo verde, de capitalismo humano, de capitalismo, bueno, no sé, con un enfoque más contenido en el tema de la producción. Y lo que valdría la pena preguntarnos es si es verdaderamente posible esto, es verdaderamente posible una producción contenida del capitalismo, es verdaderamente posible esperar que dentro del capitalismo se solucionen los problemas que nos llevan a la crisis del día de hoy. Creo que, digamos, insisto, los diagnósticos son acertados en cierta medida, pero las medidas y lo que se propone, digamos, ya como salida, creo que sigue siendo bastante gris. Creo que sobre ese es un tema que valdría la pena, bueno, sentarnos a pensar y a reflexionar, porque creo que se sigue cayendo en la misma apuesta, ¿no? De este capitalismo con rostro humano y de este capitalismo verde, que sabemos que, pues, por lo menos mi postura es que realmente no es posible esperar una producción sostenible en el marco de ese sistema capitalista. No, clarísimo, o sea, además los límites que están mostrando justamente todos los gobiernos de distintos signos, bueno, van justo en el sentido que vos decís. Marilyn, no sé si
Sí, yo ¿Tiene sentido? precisamente me interesaba igual retomar un poquito este elemento que trae Diana, precisamente sobre esta, y que tú dices, Martín, también, o sea, no es una cuestión simplemente del gobierno de Colombia o el gobierno de Ecuador, digo, lo vivimos también incluso en París, ¿no? Este elemento de que la desidia de los gobiernos y la protección a ultranza de los intereses de los grandes capitales. Digo, en varios de nuestros países se pagó deuda en medio de esta crisis sanitaria. El Ecuador desembolsó 324 millones de dólares en medio de la pandemia sin dar ningún tipo de presupuesto extra para la salud. Tuvo que esperar hasta el día de ayer recién para efectuar un desembolso y destrabar la crisis que se estaba viviendo. Eso por un lado, que no es una cuestión, ¿no? Precisamente de reconocer en que los gobiernos son perversos con los trabajadores, sino que también va más allá, no son los gobiernos, es el sistema del cual ya venimos, que nos ha completamente desgastado todos nuestros derechos de salud, de educación, y que no estamos preparados en ningún lugar del mundo para hacerle frente a una crisis como la que se está viviendo. Y nada, para tocar rápidamente el tema digamos, de la cuestión de los despidos que había mencionado el Tano, pues en Ecuador se expulsaron 400 médicos cubanos del territorio, precisamente un poco antes de lo de la crisis sanitaria, y hay más de 500 denuncias de despidos intempestivos en el medio de esta crisis. También estamos hablando de que un 30% de la población, cerca de 2 millones de personas, están viviendo al día, como dice el Tano, o sea, es gente que gana el dinero a nivel de la semana y que con eso pues puede subsistir, y que está muy difícil para esa gente también quedarse en su casa cuando los ambientes son hacinados, cuando el clima no te permite, digamos, también hacer una cuarentena en tu casa, y que del otro lado, pues del lado del Estado no hay ningún tipo de acompañamiento, de información a la población. Eh, en este sentido, pues sí, la empresa Confiteca despidió gente en Ecuador, y también se registran ciertos despidos en las empresas digamos, de sector de manufacturas. El gobierno había anunciado una especie mm, de propuesta, digamos, de ley, de decir que no se pueden despedir a los trabajadores, pero también como que los dejó a libre albedrío, ¿no? Dijo, bueno, que las empresas y los laburantes se arreglen, que lleguen entre ellos a un acuerdo, pero precisamente no es lo que está sucediendo. Ya más de 6.000 empresas se acogieron a esta suspensión de horas de trabajo y modificación de los sistemas de pago. Hay despidos también en las florícolas. Y este abandono, digamos, de los trabajadores, no solamente viene de la parte del gobierno, sino también de los sindicatos, de la FUT, de la CUT y de otras organizaciones como la UNE, que tampoco le están dando a los trabajadores ningún tipo de respaldo, es decir, vamos a organizarnos para defender los puestos de trabajo o para defender el salario. Por otro lado, toda la solidaridad que se está presentando ahora en el Ecuador viene por abajo, viene de la sociedad civil, viene de la pequeña empresa privada, viene incluso de la iglesia. O sea, digo, bueno, la iglesia que siempre se organiza con el tema de las donaciones y este tipo de cosas, pero es la sociedad civil que está tomando en sus manos, digamos, elaborar webs con registro de los casos por zonas, las bases de datos, con bases de datos con los nombres y la cantidad de decesos, y algunas empresas más pequeñas, digamos, la empresa privada que está comenzando a reestructurar o a reorientar, digamos, su producción. Entonces, nada, recalcar esto, que también hay mucha solidaridad que se empieza a ver desde abajo. También en el Ecuador los últimos años llegaron muchos venezolanos y mucha población latinoamericana migrante, y yo creo que es el momento de apostar precisamente a esto, ¿no? A que podamos encontrarnos todos en la misma barca, y poder darnos la mano para salir de la crisis que está sucediendo, teniendo en cuenta precisamente pues este abandono, esta desidia de la parte del gobierno y de las direcciones sindicales. Bien, perfecto. Tano.
Sí, muy, muy interesante todo el debate Sí. que se está despertando en muchas partes del mundo en torno al sistema social en el cual estamos viviendo, ¿no? En un sentido, la pandemia devela, expone, pone al desnudo la estructura social del capitalismo tan desigual, tan perversa, tan inhumana, ¿no? Es un sistema completamente que profundiza todos los elementos de barbarie que venían estando antes, ¿no? Porque los resultados, evidentemente, de la crisis de la pandemia van a ser la multiplicación de la pobreza, la desigualdad, todos los elementos de barbarie. Y en ese sentido, nosotros como corriente internacional, socialismo barbarie, estamos levantando una salida completamente capitalismo, un programa desde los trabajadores, anticapitalista, que empieza por algunas medidas fundamentales para aplicar en todos los países del mundo, pero en particular, evidentemente, en muchos países donde la desigualdad es muy grande, se vuelven acuciantes, ¿no? Por ejemplo, la estatización bajo control de sus trabajadores, de todo el sistema sanitario de cada uno de los países, para que pueda estar en manos del Estado, multiplicando el presupuesto de los hospitales, de las clínicas, y eso sobre la base de afectar los intereses de las grandes fortunas de cada país, ¿no? Acá en Argentina estamos planteando que hace falta aplicar un impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas, y además hacerse de los capitales más concentrados que son de los bancos. Por eso planteamos también la estatización de los bancos. Y otra cuestión muy importante que acá se ve en las últimas semanas es el incremento de los precios de todo. Por eso estamos planteando que el Estado pase un control de las principales alimenticias del país, porque están haciendo fortunas y están empujando a la pobreza a los trabajadores que tienen los sueldos totalmente congelados. Es decir, un programa para que la cuarentena la pueda hacer toda la población, parte necesariamente de dejar de pagar la deuda externa. Ahí, como decían las compañeras de Ecuador y Colombia, se sigue pagando la deuda externa, acá en Argentina también se sigue pagando la deuda externa, y no se tocan los intereses de los capitalistas. Así que un programa de este tipo vemos que hoy es el más necesario para poder hacer frente a la situación de crisis social que va a seguir creciendo en la medida en que la pandemia se siga expandiendo. Bueno, la verdad que, bueno, que han aportado un montón de elementos, de elementos profundos sobre las situaciones que no se ven generalmente en los medios de comunicación normalmente. Digamos, nos hemos podido sumergir con un montón de datos, un montón de información real, de primera mano, sobre la situación. Y bueno, seguimos analizando, vamos a seguir analizando distintas situaciones en distintos países, y bueno, seguramente también va a haber novedades eh, en la marcha de esta crisis, de los procesos de organización, de solidaridad, de justamente, como decían todos ustedes, de presentación de proyectos alternativos para la resolución de la crisis. Bueno, es importante, bueno, que al fin y al cabo estamos discutiendo que esta salida es colectiva, y un poco la idea del programa también es pensar salidas internacionales, que bueno, de alguna manera la pandemia esta, bueno, muestra justamente lo internacional, lo conectado que está todo, y también el carácter común de esos intereses de los trabajadores a nivel mundial. Eh, digamos, los trabajadores, las mujeres, la juventud, tenemos grandes tareas por delante, eh, pero bueno, efectivamente, como decía Diana, por ejemplo, la solución está está en las manos de esos propios sectores, y no en prenderle velas a posibles resoluciones de capitalismo amigable, que en este momento se ponen más en cuestión que nunca. De alguna manera retomamos, al fin y al cabo, esta cuestión de Rosa Luxemburgo, que da un poco nombre a nuestra corriente internacional, que es socialismo de barbarie. Así que bueno, un poco sin más, les agradezco enorme, gigantemente, el Tano, Diana, Marilyn, un gusto terrible que hayan compartido
este primer podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ustedes, Gracias. muchas gracias. Dale. Saludos, Bueno, compañeras, compañeros. saludos, nos estamos viendo en una próxima edición.